Bueno, muy buenos días, tardes o noches, profesor Isidro Pérez Genis. Mi nombre es el alumno Edgar Ociel Mendoza Martínez y el día de hoy voy a presentar un tema que es de nuestra materia de mecánica de la carrera de Ingeniería Industrial, el Colegio de Ingeniería en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El tema es el de movimiento curvilíneo. Y sin más que agregar, comenzamos. En el tema de movimiento curvilíneo vamos a tener algunos de los subtemas. Mi infografía va a estar apareciendo de este lado. Y pues el primero de ellos tenemos que el vector de posición, velocidad y aceleración. ¿A qué se refiere esto? Bueno, esto se refiere a que cuando una partícula se mueve a lo largo de una curva diferente a una línea recta, se afirma que tenemos un movimiento curvilíneo. Para definir la posición de P ocupada por la partícula en un tiempo determinado, en este caso sería T, se elige un sistema de referencias fijo, tal como los ejes más comunes, como son el eje Y, X y Z. Posteriormente se dibuja el vector R que une al origen y al punto P, puesto que el vector R está caracterizado por su magnitud R y su dirección con respecto a los ejes de nuestra referencia, que ya lo habíamos dicho anteriormente. Este define por completo la posición de la partícula con respecto a los ejes y el vector se conoce como vector de posición de la partícula en un tiempo dado, que sería el tiempo de t. Tenemos que la velocidad instantánea de la partícula en el tiempo t se obtiene al elegir intervalos de tiempo cada vez más cortos y también de manera correspondiente incrementos vectoriales cada vez menores. La velocidad instantánea se representa en consecuencia mediante el vector, que nuestro vector sería b, va a ser igual al límite del incremento de t cuando tiende a 0, del incremento de r sobre el incremento de t. Bueno, teniendo esto y puesto que el vector de posición r depende del tiempo t, se conoce como una función vectorial de la variable t y se denota mediante r de t. Extendiendo el concepto de la derivada de una función escalar, se presenta en cálculo elemental el límite del cociente, que se conoce como la derivada de la función vectorial de r de t y se escribe de la siguiente manera, que como tenemos ahí es b va a ser igual a dr sobre dt. En este concepto también tenemos que la magnitud y b del vector b se conoce como la rapidez de la partícula y es posible obtenerla, sustituir en vez del vector r en la fórmula que teníamos anteriormente y nos va a quedar de la siguiente manera. Ok, como siguiente subtema vamos a tener el de las derivadas de funciones vectoriales. En la sección anterior se estudió que la velocidad v de una partícula de movimiento curvilíneo puede representarse mediante la derivada de la función vectorial con respecto a r de t, y esto va a caracterizar a la posición de la partícula. De manera similar, la aceleración de la partícula se representa mediante la derivada de la función vectorial bt. Considérense los vectores p que corresponden respectivamente a los valores u de la variable escalar, como sea p el vector que une las puntas de los dos vectores dados, se va a escribir de la siguiente manera. Ok, y al dividir todo entre u y dejar que u tienda a 0, se define la derivada de la función vectorial p de u. Y también se va a escribir de la siguiente manera, como también va a estar apareciendo en pantalla. También hay que considerar ahora el producto de una función escalar f de u y una función vectorial p de u de la misma variable. La derivada del vector fp es la siguiente. También va a estar apareciendo en pantalla. Y bueno, por último tenemos que las derivadas del producto escalar y del producto vectorial de las funciones vectorial p de u y q de u pueden obtenerse de manera similar, y se tiene que... Ahí tenemos lo que son las derivadas del producto escalar, como podemos ver, de p y de q. Ok, y con esto pasamos al siguiente subtema, que es los componentes rectangulares de la velocidad y la aceleración. Cuando la posición de una partícula p se define en cualquier instante mediante sus coordenadas rectangulares de x, y y z, resulta conveniente descomponer la velocidad v y la aceleración de la partícula en componentes rectangulares. Al descomponer el vector de posición de r de la partícula en componentes rectangulares, se va a escribir de la siguiente manera. Tenemos que r va a ser igual a x de y más y de j más z de k, donde las coordenadas de x, y, z son funciones de t
y que al diferenciarla dos veces se obtiene lo siguiente, que vamos a tener lo que es la velocidad y la aceleración. En pantalla estarán apareciendo las fórmulas. Ok, como siguiente subtema y último de los que vamos a ver el día de hoy, tenemos el movimiento relativo a un sistema de referencia de traslación. En la mayoría de los casos, este sistema de referencia estaba unido a la Tierra y se consideraba fijo. Si uno de los sistemas de referencia está unido a la Tierra, se denominará como fijo, y los otros sistemas de referencia se denominarán como en movimiento. En la figura que podemos estar viendo ahí se advierte que el vector de posición r de b de la partícula b es la suma del vector de posición r de a de la partícula a y del vector de posición de r de b de la partícula b relativa de a. Se va a escribir de la siguiente manera. Tenemos que r de b va a ser igual a r de a más r de b sobre a. Por lo tanto, tenemos que esta derivada define la velocidad de b, a de b relativa a un sistema de referencia a, x y z. Tenemos que la fórmula va a ser la siguiente: b de b va a ser igual a b de a más b de b sobre a. Y por último tenemos que la aceleración a de b relativa a se escribe de la siguiente manera. Tenemos que la aceleración de b va a ser igual a la aceleración de a más la aceleración de b con respecto de a. Y bueno, el día de hoy esto ha sido todo por este video instruccional, esta exposición acerca de nuestro tema de la materia de mecánica, el cual fue movimiento curvilíneo. Espero que la información haya estado entendible y haya sido de su agrado, y de igual manera los conceptos. Y sin más que agregar, me despido de usted. Yo soy el alumno Edgar Osiel Mendoza Martínez, y sin más que agregar, un saludo y nos vemos en el próximo video.